y su nombre es Sebastián Barrante. Somos de Naranja Publicaciones. Naranja es una librería, una editorial, una biblioteca, un colectivo artístico enfocado en publicaciones de artistas. Entendemos las publicaciones de artistas como obras en sí mismas que pueden tomar distintos formatos de publicación, ya sea libros, los libros de artistas, revistas de artistas, gráficas, proyectos digitales, proyectos más expansivos. Nos interesa que nuestra práctica artística toma la forma de una librería, de una editorial, de una biblioteca, y eso es lo que nos interesa y estamos ubicados en Santiago. Partimos en el año 2014. Partimos en el año 2014 siendo primero una librería. Y luego en el año 2016 comenzamos a editar y a publicar. Entonces, claro, Naranja en verdad son varias cosas, como se decía, una librería, una editorial, también nos consideramos una biblioteca, tenemos una colección de publicaciones de artistas que está abierta a la accesibilidad y también somos un colectivo artístico. Nosotros publicamos nuestras propias obras dentro de la plataforma de Naranja Publicaciones y además hacemos trabajo colectivo entre los dos seres. Hay distintas maneras de cómo definir lo que hacemos. Hay una definición que a nosotros nos gusta un montón porque es lo suficientemente flexible para poder entender y cubrir todo el trabajo que hacemos. Esta es una definición que aparece en la primera exposición que se hace en Brasil referida a libros de artistas y una exposición curada por Pascal Teixeira y Ana Teresa Fabris, donde el foco está en la naturaleza secuencial. Sentimos que con la idea de la naturaleza secuencial en el libro de artista, que se puede luego desplazar a otros formatos de publicación de artistas, nos permite tener esa flexibilidad de poder hacer proyectos materiales, inmateriales, poder vincular con artes mediales, poder vincular con performance, poder vincular con instalación de escultura y realizar todos los cruces que sean necesarios para dar cuenta de lo que queremos hablar en el proyecto. Claro, y acá seleccionamos esta definición, pero hay muchas otras hechas por principalmente teóricas en Europa y Estados Unidos, pero esta es la que más nos acomodaba a nosotros para mostrarles más o menos de qué tratan las publicaciones de artistas. Este es un compendio de las publicaciones que hemos realizado hasta ahora, faltan algunas, y si se fijan en el cuadro de la parte inferior derecha, es esta caja que es un proyecto conmemorativo de los 10 años de la editorial, del cual le vamos a hablar en un ratito más porque queremos contarles también sobre otros proyectos que tenemos en Naranja. Queremos presentarles 4 proyectos que creemos que definen bastante bien la complejidad del trabajo que hacemos y los podemos vincular con 4 verbos importantes. Uno es editar, también el trabajo de reedición que hemos realizado, el trabajo de replicar la estructura editorial y también el trabajo de exponer. Creemos que estos 4 verbos ayudan un poco a estructurar el trabajo que realizamos a nivel editorial. Entonces el primer proyecto que queremos mostrarles se llama Secreto, de María Luisa Ortuondo. María Luisa es una artista chilena que está actualmente viviendo en Nueva York y su trabajo artístico, su práctica artística está concentrada principalmente en proyectos colaborativos. Y Secreto es un proyecto que nace de una experiencia familiar que ella tuvo. Su padre muere y dentro de las pertenencias encuentra una carta, y en esa carta, una carta dirigida del padre al psiquiatra del padre, y ahí cuenta un secreto familiar muy tremendo. Y a partir de ese shock de encontrarse con este secreto familiar, es que ella decide ir en búsqueda de por qué las personas mantienen secretos. ¿Y cómo lo realizó? Tiene una instalación que es como la que se ve aquí en pantalla. Hay una red y al comienzo ella comparte la carta, el secreto del padre, y uno podía acceder a ese secreto, a leer
a cambio de dejar un secreto propio. De esa forma fue recopilando hasta cerca de 2000 secretos en distintas partes del mundo, distintos idiomas. Viajó por Japón, Corea, Estados Unidos, Brasil, muchos lugares, Francia. Sí, recopiló cerca de 2000 secretos en 20 países aproximadamente, más o menos 40 lenguas, si no me equivoco, casi 40 lenguas. Entonces ahí las personas que participaban sabían de que esto podía ser publicado. De hecho, se mantenía el anonimato, pero María Luisa diseñó un sistema en el que se mantenía el anonimato, pero con la posibilidad de decir no quiero que se publique. Entonces tenía un sistema de codificación y todo el entramado de secretos permitía saber este se publica, este no, y así. Entonces María Luisa llega a nosotros con la intención de hacer una publicación. Su primer objetivo era poder publicar todos los secretos posibles, y nosotros accedimos, empezamos a trabajar, y en el camino, en el proceso de comenzar a leer los secretos, pasaron la pandemia, vinieron problemas económicos que no nos permitió realizar este proyecto de publicar todos los secretos, porque era un proyecto muy caro, y decidimos hacer una selección y trabajar también como de tomar como un beneficio esto de seleccionar secretos. Entonces decidimos que fuesen 32 en cada lengua, en cada país, que estuvo María Luisa. Y bueno, el libro tiene... No, pero tenemos la miniatura. El libro esta es la miniatura y contiene los secretos escondidos entre páginas. ¿Sí? Entonces, tenemos primero, son 3 tiempos de lectura. A simple vista se ven textos que María Luisa le envía a su madre mientras viajaba haciendo el proyecto. ¿Ya? Entonces están todas las cartas donde le cuenta: hoy estuve en Japón, en Tokio, y recolecté 20 secretos, o estuve en Vietnam y me censuraron, y eso es verdad. Y entonces hicimos el recorrido que ella tuvo viajando, haciendo el proyecto. Luego hay unas notas de los editores, que son nuestras notas, donde contamos todo el proceso de creación del libro. ¿Ya? Entonces vamos contando desde las vicisitudes que tuvimos económicas hasta, no sé, algunas diferencias que teníamos entre la autora y nosotros, de cómo queríamos llevar el proyecto, cómo quería llevarlo ella, cosas naturales que pasan en los proyectos creativos. Y luego los secretos están escondidos entre páginas, ¿ya? Entre medio. Entonces, las personas que adquieren el libro tienen la posibilidad de decidir si romper el libro y destruir los secretos, ¿ya? La idea de esto era transmitir, sobre todo, un elemento que María Luisa siempre mencionaba, que tiene que ver con la liberación colectiva, ¿ya? El hecho de liberar un secreto genera un cambio en el cuerpo. Entonces queríamos hacer una metáfora del libro como cuerpo, y que nos vuelve a ser como antes una vez que los secretos son liberados. Fue un proceso bien largo, especialmente a nivel de edición, porque teníamos 2000 secretos y teníamos que hacer jornadas de lectura de secretos. Entonces se pueden imaginar como lo pesado que podía ser. No sé, un fin de semana recuerdo haber leído 500 secretos. Y luego uno se empieza como a desensibilizar con los secretos, porque igual es más terrible que el anterior. Y también hay algunos muy inocentes, pero claro, es como ya otro de esto, otro de, no sé, confesiones de crímenes, por ejemplo, en algunos casos. Y también los problemas de traducción. A veces nos vimos buscando traducción del persa, por ejemplo, el que estaba en persa, o en coreano en particular. Nos pasó de que teníamos la duda con la traducción, porque era un secreto bien oscuro y un poco confuso. No recuerdo muy bien de qué era, pero era algo bien turbio. Y el Sebal conocía a alguien, una chica que era coreana,
le manda el secreto, pero sin contextualizar de que este era un proyecto de secretos, etcétera, y le dice como, ¿en qué estás metido? O sea, lo contextualicé, pero yo creo que es muy somero y él entendió, yo me expliqué bien, entonces no comprendió el por qué yo le estaba enviando este escrito, y era un secreto también como muy críptico, pero a la vez revelador, y claro, pasaron varias veces ese tipo de problemas con el lenguaje. También para nosotros, por ejemplo, ese secreto en particular, pensábamos que estaba mal traducido en un comienzo, y por eso buscamos otras posibilidades de corregir esa traducción, pero en verdad el secreto en sí era críptico. Entonces es un proyecto muy complejo, y la decisión fue, claro, también por recursos económicos y también por... Era complejo técnicamente, hacer todo era muy caro, porque eran 2000 secretos, entonces era una locura. Pero decidimos ir articulando ciertas, no mantener, o sea, tratar de entregar en el libro distintos niveles de intensidad, que no fuese todo el rato crímenes o, no sé, por ejemplo, secretos que tenían relación con la música, había muchas confesiones de crímenes, sino que ir mezclando esos niveles de intensidad con unos más inocentes, y de esa manera tratar de mostrar la complejidad del proyecto y la complejidad del archivo que había construido María Luisa. Finalmente hicimos 300 copias de esta publicación y bueno, seguimos produciendo. Nosotros habitualmente declaramos el tiraje, se imprime todo, pero como ya está hecho a mano, tenemos una encuadernación japonesa, vamos encuadernando una vez que se van vendiendo. Entonces hacemos retiradas de 10 o de 15 hasta completar las 300 copias. El segundo proyecto es GER de Guillermo Deisler, que se enmarca en la estrategia de reeditar. Desde el 2019 hasta ahora hemos trabajado mucho en reeditar y volver a poner en circulación la obra de Guillermo Deisler, que es un artista que trabajó entre el 66 y el 73 en Antofagasta y entre el 63 y el 66 en Santiago. Tenía una editorial que se llamaba Ediciones Mimbre y tenía plena conciencia de que el trabajo editorial que él hacía era una obra de arte, que era reproducible, circulaba, tenía mucha conciencia de eso. Y lo que lo hace uno de los casos pioneros en Chile y probablemente en Sudamérica, de entender la práctica editorial como una práctica artística. Claro, un medio más. De hecho lo mencionaba, los libros de artistas son como es la escultura, como existe la cultura, existen los libros de escritura. Y bueno, esta publicación es la primera autopublicación que él hace dentro de Ediciones Mimbre en el año 69. De hecho es como es la revelación dentro de la editorial de ahí en adelante, porque antes siempre se dedicaba a ilustrar principalmente y a imprimir los libros y publicaba otros poetas. Entonces en el año 69 él también comienza a autopublicarse. Y bueno, esta onomatopeya que tiene este juego en la portada, y Laura Hall, que es la viuda de Guillermo Deisler, nos invita a realizar esta reedición. Él inicialmente en el año 69 hizo 100 copias y nosotros por medio de un fondo del libro propusimos hacer 500. Nosotros estábamos en comienzo de la editorial, entonces no medimos las consecuencias de comprometer 500 copias, porque tiene mucho trabajo manual. De hecho, cada página tiene algo especial. Decidimos también utilizar distintos formatos de impresión, formas de impresión. Actualizamos algunas, por ejemplo, serigrafía o risografía, que funcionó bastante bien para lo que estábamos buscando. Y bueno, él incluye varios elementos también dentro del libro, elementos que no son propios de los libros, ¿ya? De esto de tomar un elemento, una página de cualquier otro contexto, por ejemplo el de contabilidad, un cuaderno de contabilidad, y lo incluye en el relato, ¿ya? Lo hace parte de la secuencia. Claro. Disney hizo 100 copias en teoría, no sabemos si las hizo efectivamente. Hemos tenido acceso a 2 o 3 copias de los originales, y ahí hay algunas sorpresas que van apareciendo entre ejemplares también.
Bueno, acá hay una imagen de una hoja de contabilidad que estaba en el relato y que nos trajo mucho problema. De hecho, en el principio íbamos a reproducir la hoja de contabilidad que estaba en el ejemplar con el que trabajábamos. Era como una decisión, bueno, estamos trabajando con este ejemplar. Ahí, ¿sí? Ya. Estamos trabajando con ese ejemplar y, bueno, vamos a reproducir esa. Pero luego nos empezó a hacer ruido y empezamos a sentir que esto tenía que ver más con una estrategia artística que había que reproducir, más que una página con el ejemplar que nos llegó en 2019. Y finalmente lo que hicimos fue, junto con Laura, se comunicó con su peluquero y, como podrán saber, los libros de contabilidad ya no se usan. Entonces el peluquero de Laura dona al proyecto distintos libros de contabilidad que ya están en desuso. Y a partir de eso replicamos la estrategia artística más que la hoja en particular. Hay que reproducir la hoja del original. Entonces, claro, hay una hoja de contabilidad del año 2019 y por el otro lado hay un timbre que de hecho también fue un tema porque el original tenía esa huella de zapato y no encontramos dentro del material de archivo de Guillermo ninguna referencia a cómo él había realizado esa estampa. Y tuvimos que hacer un timbre, o sea, recortar, digamos, digitalmente y armar un timbre. Entre medio, Laura también ayuda en el proceso y nos pasa algunos zapatos de sus hijas cuando eran muy pequeñas para ver si funcionaba. Lo intentamos, pero no funcionaba. Entonces, claro, habían distintos desafíos en esta edición. Para nosotros es casi que el magíster en edición. Y siempre decimos que Guillermo Deisler nos ha enseñado a hacer. Un punto importante es que Guillermo Deisler falleció en el año 1995, entonces no tenemos más que su archivo para poder acceder a su trabajo y entenderlo. Entonces hemos estado trabajando con cada reedición mucho tiempo en su archivo, tratando de ver qué señas aparecen en su obra, en los documentos, para intentar reconstruir esa obra, y también con el apoyo de Laura Col, su viuda, que tiene una muy buena memoria y también un criterio que valoramos demasiado. Y aquí está la miniatura del gorro, que tiene también el movimiento de la mandíbula del perro o animal que tiene en la portada. El tercer proyecto es un poco más complejo porque también tiene que ver con nuestra práctica. Ya cuando comenzamos a hacer obras en 2019 nuestras dentro de la plataforma de Naranja, en 2021 se nos ocurre armar una subeditorial dentro de la editorial. Y esa editorial tiene el nombre de Editorial Efímera y que replica las lógicas de una editorial dentro de otra. De hecho, tiene su propio sitio web. Y esta editorial en particular tiene la única finalidad de mostrar por última vez un conjunto de diapositivas que encontramos en la basura el año 2018. Esa es la escena con la que nos encontramos cerca de donde teníamos el taller en esa época, y cerca de un contenedor de basura estaban desparramadas estas diapositivas y nos pusimos a recogerlas. Teníamos competencia entre medio, entonces logramos agarrar 193. Las desinfectamos porque estaban asquerosas y las guardamos más o menos por 2 años hasta que compramos un escáner para digitalizar diapositivas. Y ahí aparecieron las imágenes. Y esas imágenes luego descansaron 1 año más hasta que tomamos un taller en pandemia donde nos pedían crear un proyecto editorial imposible en 40 minutos. Y ahí es donde decidimos crear Editorial Efímera y de ahí comienza el impulso de este proyecto. Bueno, entonces, como decía Seba, la Editorial Efímera tiene un único objetivo que es publicar por última vez cada una de estas imágenes encontradas. Son 193 acciones de publicación, que es como les llamamos a cada una de las publicaciones. Estas acciones pueden tomar distintas formas, distintos medios, no solamente el libro. Puede ser la postal, puede ser el audio, puede ser el libro, el video, la performance. Y bueno, aquí hay un listado de acciones que hemos realizado hasta ahora. Creo que son 23 hasta el momento.
3 y mañana en el taller que vamos a desarrollar acá en la feria vamos a hacer la número 24. Es 193, así que todavía queda harto tiempo de trabajo. Sí. Bueno, entonces les vamos a mostrar algunas de las acciones. Esta fue la primera acción que realizamos. Fue a través de una invitación que me hicieron para participar en una exposición en un mall en Santiago. Y claro, al comienzo la invitación, bueno, la aceptamos, pero fue desafiante porque no sabíamos qué hacer en un centro comercial, qué podíamos realizar. La producción nos entregaba la posibilidad de ocupar un cubículo de 2 por 2 metros. Y ahí decidimos crear un espacio para la editorial. El cubículo tenía una retícula, como pueden ver al fondo, con 81 copias de una imagen. Y detrás de cada de estas imágenes había 81 descripciones distintas a la misma imagen. La idea del proyecto es que las personas fueran y sacaran su fotografía y se la pueden llevar y dejaran al descubierto estas definiciones. Entonces, una vez que desaparecieran todas las fotografías, la gente que no alcanzara a tener nociones de cómo era la fotografía inicial podía hacerse una idea de su descripción a través de estos textos. Bueno, pasa que el proyecto nosotros pensábamos que no iba a pasar nada, que la gente no iba a entender y al primer día se llenaron todas las imágenes. Entonces el mall duró un mes. Claro, duró un mes, teníamos mucha esperanza en el proyecto y el mall nos pedía reponer. Entonces, claro, nosotros le explicábamos que en verdad parte del objetivo era ese, que desapareciera la imagen y quedaran solamente las descripciones. Y no, entonces estas lógicas de no, o sea, que se acaba el stock, entonces hay que reponer, no puede quedar nada vacío, no se ve bien, qué sé yo. Claro, la escasez termina provocando una crisis, entonces eso fue un mes, entonces teníamos que ir a negociar con el mall cuánto entregar, cuánto no, para que no se viera vacío, no pongan 10, pongan 2 y cuánto también podíamos producir. Ahí, ¿cierto? Sí, hablamos de otra acción. Esta es una acción más bien solitaria, es un acto performático en el norte de Chile, en la localidad de Los Choros, que es casi al límite de donde comienza el desierto de Atacama, entre la cuarta tirado hacia la tercera región. Y en esa localidad hay unas ruinas, como, bueno, no se ve muy bien la foto, pero después lo pueden revisar en el sitio web. Hay unas ruinas de una casa y los locatarios siempre comentan que esa casa perteneció a Salvador Allende. No sabemos si eso es verdad, pero nos interesó como espacio. Entonces decidimos hacer una liberación de una imagen en el lugar a través de una proyección de un barrido de la imagen en las ruinas de la casa. Entonces fue una performance solitaria en el desierto, donde uno de nosotros iba llevando el proyector y bañando, digamos, las ruinas con la imagen, y el otro iba grabando. Hicimos una única publicación por Instagram para el que estuviese conectado y pudiese ver al instante lo que estaba sucediendo. Como 2 personas. Voy a pasar a la 18. La 18 es una que realizamos en el encuentro en foto en Puerto Montt el año pasado a partir de un taller, y es una estrategia que denominamos espacio de contemplación efímera. En ese caso fue el 2, el de mañana va a ser el número 5. ¿De qué se trata este espacio de contemplación efímera? Es que publicamos una de las imágenes en un espacio con un grupo de personas y solamente esas personas pueden ver la imagen durante 1 minuto. Las personas ven esa imagen durante el minuto y luego de eso realizamos generación de contenido a partir de lo que se vio durante ese minuto.
estrategias textuales, crear nuevas imágenes a partir de lo que se vio y derivar la imagen en otras cosas. Entonces, en este caso en particular, estuvimos derivando la imagen durante dos o tres días. Sí. 2 o 3 días y bueno, resultó muy interesante y además era particularmente interesante porque en la casa Diego Rivera en Puerto Montt tenían una sala de cine, entonces ahí podíamos bajar a ver la imagen a un cine, la veíamos un minuto, se proyectaba un minuto y luego subíamos de vuelta a trabajar. Y esa estrategia ya la hemos utilizado 4 veces anteriormente. Ese ejemplo que es ínfimo, pero el de ir a un espacio a contemplar una imagen es algo que nos motiva bastante. O sea que se genera un momento emocionante y donde damos la posibilidad de poder recordar la imagen. Esa imagen después no se vuelve a mostrar. Y claro, en el contexto de ese taller hicimos una publicación en papel. De hecho, el objetivo de cada participante era luego buscar esa imagen propia a través de descripciones por la ciudad, ¿ya? Entonces se armó una publicación a través de Flotach y fotografía. Y esta acción, que es la número 19, fue también un acto performático en el contexto de una exposición de una artista que se llama Valentina Mesquita en el espacio del GAM en Santiago. La exposición se llamaba Relatos Pasajeros y bueno, ella nos hizo una invitación, ella conoce el proyecto, entonces le interesaba, hacer el concepto de su muestra, que nosotros hiciéramos una acción. La persona que está ahí sentada es la hermana del artista y es actriz. Entonces nosotros decidimos que la acción consistiera en que ella iba a ver la imagen por 3 minutos, una imagen que nosotros seleccionamos, y luego a través del recuerdo que ella tuviese de esa imagen iba a transmitir a través de descripciones a los asistentes. Entonces la gente fue con el ímpetu de conocer una imagen de la librería efímera, pero la imagen que ellos tuvieron fue adquirida a través del relato de la actriz. Como además es actriz, ella nos comentó que pudo entregarle a cada persona una variación de la imagen que ella vio. Y por último, la última espacio de contemplación efímera fue claro, en verdad ese no se lo puedo ahí, pero a partir de una invitación que nos hace Dona de esto es un libro, un editor mexicano que ahora está viviendo en Chile, y él realiza un seminario permanente a través de Zoom donde distintas personas de Latinoamérica participan. Y en este caso, como era a través de Zoom, la imagen la mostramos a través de un minuto digitalmente y luego les pedimos hacer un ejercicio de audio. Entonces acá, por ejemplo, en el sitio están solamente las descripciones, pero a nivel sonoro. Voy a ver si es que... no logra salir. Bueno, pero en el sitio se logra escuchar bien este conjunto de descripciones y eso es solamente lo que queda de la imagen. Y por último, queremos comentarles a través de un interés que comenzó el año 2023 en torno a la idea de exhibir libros y todas las problemáticas que tienen en particular este tipo de publicaciones en espacios expositivos, qué cosas aparecen, qué cosas nuevas surgen. Y la primera exposición fue en abril del 2023, que surge con una invitación del Centro Cultural de España en Santiago, que 7 semanas antes de la inauguración nos invitan a hacer una exposición. Una locura. O sea, yo creo que fueron las 7 semanas más estresantes de la vida a llegar desde, no sé, del 5 de marzo al 27 de abril al mar de la exposición. De la vida de las semanas más estresantes. Y a partir de eso, siempre teníamos la idea de que esa exposición estaba un poco armada y teníamos que adaptarla al espacio que nos invitaran al momento. Y decidimos llamar esta exposición Cuando escribo obras, mis manos piensan libros. Y era una exposición que reunía todo el trabajo que habíamos desarrollado en 9 años y
exponerlo en las dos salas, más el ingreso al centro cultural, a través de relaciones curatoriales en torno a la idea de editarnos entre nosotros mismos, editar con otros y también la historia del proyecto. Sí, entonces ahí tenemos un inventario, ese muralla azul contiene 193 recuerdos en torno a hitos de la editorial, hitos de toda índole, podríamos decirlo positivo, negativo, como se quiera, y esos hitos están documentados a través de algún documento o alguna fotografía. Y claro, lo colgamos en la pared y estaba enlazado a una efímera, a un calendario que contenía los recuerdos de forma textual. Un poco el ejercicio era recordar las cosas que habían marcado los hitos del proyecto y luego buscar pruebas de existencia en Dropbox, en Drive, en el celular, tratar de buscar de que existe un correo, existe una foto que da cuenta de que eso realmente pasó. En la mayoría de los casos ocurría, pero en otros casos realmente era solamente un recuerdo. Bueno, ahí vienen las otras imágenes, ese proyecto Carta de Porto que tenemos, que a través de una carta única la gente adquiere o le llega por invitación, se le invita a responder. Entonces hemos armado un archivo de todas estas respuestas recibidas. Y además nos interesaba en esta sala esto que ocurre mucho con las editoriales relacionadas con publicaciones de artistas, de que uno se crea una especie de alter ego. En el caso de nosotros es Naranja, y Naranja publicamos nosotros, pero también nos permite la flexibilidad de publicar con otras personas. Ocurre muy seguido. De hecho, ahora en Santiago, la semana pasada estuvo Claudia de la Torre, una editora mexicana que vive en Berlín, que tiene un proyecto que se llama Backbone Books, donde publica principalmente su obra, pero el hecho de que no tenga su nombre le permite esa flexibilidad de publicar con otras personas. Ahí está, de hecho, una acción de publicación que estuvo 3 meses en la muestra. Y esta era la sala de los proyectos que habíamos realizado con otras y otros artistas. También algunos gestos editoriales, de hecho ese muro rojo se vincula mucho con ese acrílico que está ahí, que después podemos entrar en eso, pero hay algunos gestos que nos interesaba mucho replicar a partir de libros, stencils de luz que estuvieran en la sala. Y luego nos quedamos con las ganas de mover esta exposición. Igual era una exposición que había ocupado unos 80 metros cuadrados, yo diría más o menos, como 60-80 metros cuadrados. Nos quedamos con las ganas de moverla, pero era muy caro, era difícil y finalmente decidimos miniaturizar. Nos ofrecieron una librería en Tokio, una repisa de 60 por 40 para hacer algo, y ahí decidimos finalmente como, bueno, no podemos llevar la exposición, hagamos la miniatura de todo esto. Y ahí trabajamos unos 2 meses en miniaturizar todo el catálogo y poder llevarlo y que esté ahí, y ahí aparecieron los beneficios de tener una exposición miniatura y las vinculaciones de poder trasladarla fácilmente, de forma barata. Claro, lo barato que es trasladar las obras. Bueno, cada miniatura está hecha a mano y es exactamente igual que el original, es decir, el contenido interior lo adaptamos para que fuese legible. Hay algunos que son tan chicos que incluimos también en la caja que realizamos una lupa ya para ayudar a las personas a poder leer. Y esta exposición finalmente desembocó en esta caja, ¿ya? Bueno, teníamos algunas imágenes, pero tenemos que ir cerrando. Una imagen de una exposición que tuvimos este año en el Bellas Artes en torno a las miniaturas, ¿ya? Y pasamos a la presentación. Y bueno, y ahí es donde lanzamos esta publicación de los 10 años de la editorial, que contiene 34 miniaturas en una selección de las publicaciones que hemos realizado hasta ahora. Y bueno, es la caja que ustedes pueden ver ahora. Claro, y nos interesaba la idea de la exposición portátil, muy ligado con Duchamp, y la idea de tener 50 exposiciones portátiles viajando por el mundo y que puedan estar en casas, en instituciones y que se puedan amplificar a partir de ese gesto expositivo. Muchas gracias. Gracias.